buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros a las charlas del Estanquillo. Es la última de las charlas de este año. Entonces cerramos con broche de oro. Muchas gracias a Enoc por tenernos durante tanto tiempo dando la lata. A nuestro querido Aldo por ayudarnos tanto con las fechas. Muchas gracias por recibirnos. Y cerramos con broche de oro porque están las hermanas Galindo, que conocieron muy bien a Carlos Monsiváis. ¿Desde cuándo? Desde los años 60, voy a decir, ¿no? Porque Monsi siempre nos molestaba, porque siempre nos decía, ustedes son más grandes que yo, lo cual eso era completamente falso, pero siempre… Y lo sabía él. Pero él lo sabía perfectamente, ¿no? Pero siempre decía eso, ¿no? ¿Los años 60 dónde? ¿Dónde lo conocieron? En la Facultad de Filosofía. Sí. Como yo alumnos estudié letras. Yo los estudié tres. letras. Carlos, ahora en su biografía oficial, aparece que estudió economía y derecho, ¿no? Que estudió 2 años de… No, ahí creo que en la oficial dice que 2 años de economía. Creo que no es así. Creo que primero se inscribió en derecho, luego se inscribió en economía, luego en una carrera que me tiene prohibido que revele, porque llevó otro año en otra carrera que me pide que por favor nunca lo vaya yo a revelar, y no lo voy a revelar. Y luego ya entró a la Facultad de Filosofía y Letras, donde fue donde nosotros lo conocimos, ¿no? El día que estuvo aquí Cristina Pacheco, yo le decía a Cristina que esta Laura Oceguera y Cristina lo conocieron en la preparatoria, y Cristina, que por cierto no se quita la edad, nunca se la ha quitado, me dijo, no, pero es que Carlos era más grande que nosotros y él ya había terminado la prepa cuando yo llegué a la preparatoria 1. Efectivamente, Carlos ya había terminado la prepa, pero ahí conoció a Laura y a Cristina, las conoció antes que a mí, que a nosotras, digamos, ¿no? Mi hermana estaba todavía en la preparatoria, no estaba todavía en la facultad. Sí. No. La conocía porque iba mi hermana, como saben ustedes, siempre conmigo, y entonces, es que los que nos conocen saben perfectamente, yo no sé manejar, entonces si no va mi hermana, yo no puedo ir a ningún lado. Entonces, y además porque Gustavo Sáenz empezó a pretender a mi hermana, a enamorar a mi hermana, y entonces Carlos era muy amigo de Gustavo en esa época. Ajá. Y entonces así fue como conocimos a Gustavo. A Cristina no, Cristina era mi compañera desde la secundaria, y cuando Cristina se fue a la prepa 1, nosotros estudiamos en la Universidad Femenina de México, yo le dije a mi mamá, oye, ¿me puedo cambiar a la prepa con Cristina, que se va a la prepa 1, ¿no? Y entonces mi mamá me dijo, sí, claro, cómo no, y a donde quieras. Pero le pregunté a mi amiga Alma Peralta que si ella se cambiaba conmigo, y me dijo que no, y entonces yo me desanimé y ya no me cambié a la prepa. Pero bueno, así es, ¿no? Pero yo quiero decir una cosa, que gracias a las charlas de aquí del Estanquillo, ¿no? Yo creía que me conocía a Carlos Monsiváis al revés y al derecho, ¿no? Por ejemplo, siempre me digo, bueno, ¿cómo es posible que no digan que Escenas de Pudor y Liviandad es un experimento con los distintos narradores? ¿Cómo es posible que no digan, cuando la crónica de Fidel Velázquez, de que Carlos se asume como personaje de la crónica, ¿no? Bueno, o sea, según yo lo conozco muy bien. Y resulta que vengo aquí y estaba aquí Alfonso Morales, no Mauricio, es sí. Alfonso, sí. Alfonso Morales, y empieza a hablar, ¿no? Y entonces dice que Carlos, cuando, en primer lugar, se vale de la fotografía para acompañar sus crónicas, lo cual efectivamente es cierto, todos los libros de Carlos tienen fotos. Y luego, y entonces él dijo, y a veces parte de la foto para escribir, y dice, y otras veces con la pluma, con la escritura, hace él una escena o una fotografía. Bueno, me pareció de lo más revelador. Y en esa misma mesa redonda, Rafael Barajas, el Fisgón, dijo, bueno, cada obra de Carlos Monsiváis debería de llevar su soundtrack, ¿no? O sea, su música, ¿no? Bueno. Música de fondo. Música de fondo, efectivamente, ¿no? Entonces
Yo, el último artículo que escribí sobre Carlos, ¿no? Que justamente dije lo que ellos dijeron. Dije, bueno, me revelaron una nueva manera de ver a Carlos y ahora voy a decir que hacía una literatura multimedia, ¿no? Porque es con sonido, con no sé qué. Y ayer, o el jueves, ¿no, Betty? Estábamos en el seminario y en mi seminario de la Facultad de Filosofía y Letras, y entonces llegó Pavel Granados y dijo que él es investigador de la Fonoteca Nacional y que gracias a la Fonoteca había podido oír los programas del cine y la crítica. Pavel es más joven, nunca los oyó, ¿no? Y entonces… No, también es más grande que Monsi. Yo creo que sí. Yo le digo a Pavel una cosa, pero no sé si decirla porque no creo que le caiga bien. Le digo, Pavel, tú eres enano porque no es posible que sepas lo que… No, un día me empezó a hablar de un programa de la televisión que se llama Cómicos y Canciones. Le dije, oye, Pavel, tú, simplemente no puedes saberlo. No, dice, me lo contó mi abuelita. Efectivamente. Entonces, bueno, pues sí, Pavel quiere hacer una idea fantástica que yo también siempre fue lo que me pareció que se debía de hacer, que es un disco con las parodias de Carlos, o sea, un disco con las canciones paródicas de Carlos, ¿no? Y muchas de ellas están en el cine y la crítica, porque yo no sabía cómo investigarlas. Yo decía, pues yo me acuerdo de un cachito, seguramente en la memoria lo tergiverso, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, entonces, pues sí, quería yo decir este carácter que hace a Carlos muy moderno, ¿no? Porque efectivamente se apoya en la imagen, se apoya en el sonido, ¿no? Y siempre fue así la literatura de Carlos, ¿no? Y no sé, mi hermana me decía que no, que ella lo definiría de otra manera, ¿no? Y yo lo que iba a decir es, supongo que tiene que ver con ese movimiento de los 60s. Si uno de tus pretendientes fue Sáenz, sabes perfectamente que la música era muy importante en la literatura de la onda. De la onda, claro. Ajá, pero yo de ninguna manera incluiría a Carlos en No. la en la literatura onda, ¿no? de la onda, ¿no? Desde No, luego. yo creo que se levanta y nos pega. Pero aparte de eso, no solo la diferencia con la literatura de la onda, sino para mí yo clasificaría a Carlos, bueno, desde luego dentro del neobarroco, digamos, pero aparte dentro Yo escribí del un neobarroco. artículo, todavía estaba vivo Carlos, que se llamaba, no me acuerdo cómo, El barroco irreverente, se llamaba lo de Carlos, ¿no? Ajá. Bueno, entonces diría yo que dentro del barroco, pero en particular dentro de la escuela conceptista. O sea, realmente es exactamente los mecanismos de la literatura de Carlos corresponden a esa escuela, Que es ¿no? la de Quevedo, ¿no? Ujú. Y justo cuando le comentaba yo a Carmen lo de que para mí era un conceptista, bueno, fui a ver, digamos, cómo definían al conceptismo y me pareció que realmente valía la pena comentarlo porque parece que están hablando de Carlos. Dice, los conceptistas evitaban las descripciones directas y buscaban comunicar numerosas ideas con la mayor concisión posible, por lo que las palabras polisémicas, los juegos de palabras, la ironía, la anfibología, los equívocos, las paradojas y los seumas figuran entre los recursos más utilizados en su poesía. O sea, son exactamente las figuras retóricas que corresponden al estilo de Carlos, ¿no? O sea que pensé, bueno, pues realmente tenía yo razón en clasificarlo como conceptista. Muchos… Y entre otras cosas,
Dice, siempre lo hemos comentado Carmen y yo, que la popularidad de Carlos en gran parte obedece justamente a que hace sentir inteligente a su lector. Y aquí citan a Lope de Vega en El arte nuevo de hacer comedias, que dice, esta manera de dificultar el mensaje les gustaba a los lectores, a los lectores por la siguiente razón, y aquí cita a Lope de Vega. Dice, siempre el hablar equívoco ha tenido, y aquella incertidumbre afibológica, gran lugar en el vulgo, o sea, mucha popularidad, porque piensa que él solo entiende lo que el otro dice. O sea, yo creo que efectivamente gran parte, este es uno de los pilares de la popularidad de Carlos, que tendría muchas otras razones, ¿no? Pero que esta es una característica realmente importante en el sentido de que efectivamente quien lo escucha en una conferencia o quien lo lee en sus textos, se siente que es inteligente, o sea que nos comparte ese sentimiento, ¿no? Claro. Hay, la escritura a veces tiene que ver con la personalidad. ¿Era barroco? Carlos, ya así en la charla. En la charla. Bueno, te voy a contar primero una anécdota que queda muy con esto, ¿no? Carlos apantallaba a todo mundo con la gran cantidad de escritores que había leído, ¿no? Pero yo les voy a pasar al costo los dos escritores predilectos de Carlos, los dos, no más, dos. Sí, Lezama Lima y Salvador Novo. Y con Lezama tiene que ver tu pregunta, Daniel, por lo siguiente, porque me dice, fue a Cuba y habló con Lezama. Habló con Lezama. Habló con Lezama, sí. Y entonces regresó y me dijo, no lo vas a creer, Lezama habla como escribe, así habla, con esa grandilocuencia, con esa cosa, ¿no? Que Carlos utilizaba mucho, hay que recordarlo, en la Doctora Ilustración, ¿no? La Doctora Ilustración tenía también este lenguaje así rimbombante, que Virgilio diría el estilo sublime en vez del bajo, ¿no? Entonces tenía esa característica. El maestro Novo también tenía un poco esa característica, aunque realmente la figura de Novo influye de muchas maneras en Carlos, ¿no? Pero el maestro Novo también gustaba de mezclar lo muy popular, ¿no?, con algo tremendamente culto, ¿no?, que es parte de las características de Carlos, ¿no? Claro. A mi hermana le faltó una figura retórica, claro, no es la conceptista, pero es la enumeración caótica. Esa creo que es una de las características, enumeración caótica. Para describir algo, Carlos hace una enumeración que es como la enumeración actual del siglo XX, caótica, ¿no? Claro.